de los solicitantes de asilo que ingresaron por la frontera de Tijuana y San Diego, quienes deben de esperar su audiencia de su caso en territorio mexicano. Esta política, conocida como Migrant Protection Protocols, tiene poco de protección y no se aplica para los migrantes, sino para los solicitantes de asilo. Además, esta política necesita de la disposición de México de readmitir en su territorio a estas personas. Y bueno, esta política que ha empezado a implementar en Tijuana para un grupo reducido de solicitantes de asilo. Además, Estados Unidos ya había puesto en práctica la política de limitar el número de solicitantes de asilo que pueden ingresar diariamente, lo cual está teniendo un alto impacto muy significativo en esta misma frontera. Y recordemos que es la frontera a la que se dirigieron las caravanas a partir del 2018. Esta política, conocida en inglés como metering, está teniendo múltiples impactos en las ciudades fronterizas, acrecentando las necesidades humanitarias de la frontera. Ante esta realidad, las caravanas en el 2009 están explorando otros puntos de ingreso en Estados Unidos, como lo hicieron el año pasado grupos que integraban la caravana y que optaron por explorar estas rutas. Es por esto que, bueno, tenemos este webinar para conocer la experiencia de lo que están viviendo los diferentes puntos en frontera norte. Las organizaciones y albergues de sociedad civil que se encuentran en el norte de México y en particular la frontera, no solo reciben y atienden los flujos de migrantes en tránsito a Estados Unidos, sino que también son referentes a la asistencia y apoyo de población mexicana deportada. El flujo de personas que regresan a México contra su voluntad es un flujo silencioso y aparentemente invisible en el debate público. Para muchos de los migrantes, regresar a México significa un cambio abrupto en sus condiciones de vida. Impactan la unidad y la vida familiar y deben de empezar el proceso de reiniciar su vida. Requieren la documentación y el apoyo psicosocial. Muchos terminan quedándose en la frontera por múltiples razones. Los programas estatales son reducidos o nulos y la sociedad civil desarrolla diversos esfuerzos para atender a esta población. El día de hoy invitamos a organizaciones que trabajan en el norte de México para escuchar directamente de su trabajo y experiencia. Podremos conocer los desafíos y los retos de la atención en la protección de las personas migrantes en México y de la población mexicana deportada en Estados Unidos. Y reflexionar un poco las consideraciones importantes para la política interior y exterior de México. Entonces, hoy vamos a presentar a nuestros invitadas e invitados que agradecemos muchísimo este espacio, sabemos la carga de trabajo que actualmente tienen, pero bueno, es importante también para nosotros conocer lo que están llevando a cabo. Presento con ustedes a Alberto Jicotenca, el director de la Casa del Migrante de Saltillo. Presento a Esmeralda Siu, coordinadora de la Coalición Pro Defensa de Migrante en Tijuana, y a Marla Conrad, coordinadora de incidencia de México en la incidencia Quino para la frontera. Queremos empezar, bueno, pues agradecerles, como habíamos dicho, el espacio y la oportunidad de escuchar de viva voz lo que ustedes están llevando a cabo y están trabajando. Les vamos a hacer 3 preguntas, las cuales ya les compartimos anteriormente, y cada pregunta tiene un tiempo de 4 minutos para desarrollar, y después la dinámica es que pasaremos a preguntas del público que irán haciendo en el chat. Informarles que, bueno, pues tenemos también la captura de subtítulos en inglés para las personas que se les facilita más el lenguaje en inglés, y pues habrá una pequeña alarmita que cuando pasen los 4 minutos ustedes escucharán para concluir su pregunta y pasar al siguiente ponente. Sin más, vamos a pasar a las preguntas, iniciando con Alberto de Saltillo. Y la primera pregunta para ustedes es, ¿cuál es la situación actual que están afrontando y cuáles son los desafíos prioritarios para cada uno de ustedes? Alberto. ¿Qué tal? Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación para platicar sobre lo que está ocurriendo en este momento en el norte de México. Compartirles que Saltillo
se encuentra a 6 horas de la frontera. Sin embargo, estamos en un estado que es fronterizo con Texas, que es el estado de Coahuila. Si ustedes conocen la Casa del Migrante de Saltillo, nos habíamos dedicado específicamente a trabajar con población migrante. Sin embargo, desde hace 4 años empezamos también a trabajar con personas extranjeras que piden asilo en México. Pues bueno, hace unos meses tuvimos mediáticamente el conocimiento de una primera caravana que pasó por Tijuana. Sin embargo, hay una segunda caravana formada por un número mucho menor de alrededor de 2,000 personas que están intentando o que ya llegaron a la frontera con Estados Unidos y que están en este momento en un municipio donde está un colega que también va a compartir con todos y todas, que es Piedras Negras. Este municipio está en la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, aunque estamos aún 6 horas antes de la frontera, la Casa del Migrante de Saltillo es un municipio que es la capital del estado de Coahuila, y en esta capital, por así decirlo, es la zona, entre comillas, más segura que hay en el estado. Por consecuencia, hacer la zona más segura, muchas de las personas migrantes y solicitantes de refugio o que quieren pedir refugio en Estados Unidos, pues deciden permanecer aquí en la ciudad de Saltillo para esperar pues por tiempo indefinido. A lo mejor no lo sepan, o para los que no lo conozcan, con la nueva administración federal empezaron a dar visas de visitantes por razones humanitarias. Quiere decir que muchas de las personas que en este momento cruzan por México tienen un documento migratorio que les permite una estancia regular. Y eso impide las detenciones en todo el país. Y lo que ha ocasionado es que tenemos un flujo muy importante en Saltillo. En este momento, la Casa del Migrante de Saltillo estamos recibiendo o atendiendo alrededor de 180 personas diariamente. Esto sí es un incremento significativo porque hasta antes de esta nueva administración federal estábamos atendiendo flujos de máximo 80 personas, un promedio de 60 personas, porque teníamos una política pues mucho más restrictiva, ¿no? De detenciones y deportaciones. Ahora que se están dando estas visas, pero que tenemos entendido que el programa terminó hace 24 horas, pero bueno, en este momento tenemos un flujo bastante importante de personas que no desean permanecer en México, que no quieren pedir asilo en México, que no quieren pedir trabajo en México, sino que su meta es pedir asilo en Estados Unidos. Las personas no pretenden entrar de forma irregular a Estados Unidos, como hace tiempo que intentaban burlar las zonas fronterizas. En este momento la gente está muy consciente que su desplazamiento es forzado, está muy consciente que la violencia es la expulsora o es la razón de expulsión, y lo que están pretendiendo en este momento es pedir asilo en Estados Unidos. En este momento hay 1,700 personas de la caravana en la frontera, más la gente que ya estaba ahí esperando, y de acuerdo a información oficial que nos compartieron el día de ayer las autoridades locales del estado de Coahuila, solamente se están procesando al día 10 solicitudes de refugio. Y lo que nos compartían es que cuando un adolescente pretende ingresar a pedir asilo en Estados Unidos, se detienen los procesos de espera y se le da prioridad al joven o al niño o a la niña. Y eso provoca que se retrasen aún más los procedimientos, y desgraciadamente el gobierno del estado de Coahuila, asumiendo esta situación y queriendo que no exista un cuello de botella en la frontera, están impidiendo el que los adolescentes pidan asilo en Estados Unidos. Eh, Se han entregado en la ciudad de Piedras Negras alrededor de 1,500 visas humanitarias, y se han rechazado un promedio de 50 solicitudes de regulación migratoria en México.
Y lo que nos compartía la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Coahuila es que se van a deportar alrededor de 70 niños, niñas y adolescentes no acompañados a sus lugares de origen, de estas 1,700 personas. Gracias, Alberto. Las necesidades, ¿nos toca esa parte o todavía nos esperamos más? Ahorita vamos a dar espacio para hablar sobre las necesidades que ustedes ven actualmente y que necesitan. Gracias, Alberto. Esperanza, nos gustaría escuchar de ustedes. Digo, nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir y bueno, sabemos que ustedes trabajan con población también pues deportada y ahora con población en tránsito y con población que está ahí detenida en Tijuana. ¿Cuál es la situación actual que ustedes están enfrentando y los desafíos prioritarios que desde su área de trabajo ustedes identifican? Claro que sí. Buenas tardes. Agradecer la invitación y comentarles que desde la Coalición Pro Defensa del Migrante en Baja California tenemos diferentes tipos de flujos de migrantes, como bien decías. Tenemos los migrantes repatriados, que es una repatriación de 120 personas todos los días por Tijuana. También tenemos las personas por desplazamiento interno forzado, mayormente de Michoacán y Guerrero. Y tenemos las personas desplazadas internacionales, que son de Centroamérica, de África, de diferentes países. También sumado a esto, tenemos una población continua de jornaleros agrícolas que llegan a Tijuana, pero que se dirigen hacia Ensenada. Sumado a esto también las personas migrantes que llegan a Tijuana para quedarse a trabajar. Entonces tenemos diferentes, como podrán ver, tenemos una diversidad de flujos, lo que representa una diversidad de retos para su atención. Y pues platicarles un poquito el contexto de lo que estamos pasando ahorita. Estaríamos en la pregunta número 1. Sorry, ¿sí? Bueno, aparte del contexto que tenemos de las personas desplazadas internas e internacionales, también comentarles que uno de los grandes retos es la poca claridad de la política pública en estos momentos, sobre todo con lo del impacto del MPP. Pues justo hasta hace 2 días iban 47 personas que han sido retornadas. De estas 47 son 4 mujeres. No es una gran cantidad como se había dicho al principio de que iban a ser 20 por día y que se iban a ir incrementando. Sin embargo, sí representa un reto para su integración y por los tiempos tan largos de espera. Entonces, creemos que no hay una política clara. Sí hay una política clara por parte de Estados Unidos de la implementación del protocolo, mas no hay una política clara del gobierno mexicano para la recepción e integración y atención integral de estas personas, que ahorita están saliendo. Muchas de ellas tienen ya algunas redes de conocidos en la ciudad. La mayoría están casi desde noviembre, por acá del 2018. De alguna manera ya conocen la dinámica de la ciudad, ya han hecho como redes de amigos y conocidos. Algunos de ellos ya están trabajando. Sin embargo, no deja de ser una responsabilidad que tenemos que asumir, una por parte del gobierno al tener un programa integral para su atención, y la otra es qué tanto vamos a poder sostener los albergues, las capacidades. No sé si hasta ahí le seguimos o tenemos más tiempo. El otro gran reto sería la falta de recursos, que como ya lo hemos mencionado, por un lado se abre las puertas, somos un país de puertas abiertas, que ese es el discurso oficial, pero por el otro cierras los pocos apoyos que habían para la población, especialmente para la población migrante repatriada mexicana desde Estados Unidos. Lo que existía anteriormente era el Fondo de Apoyo al Migrantes, el famoso FAM, que pues lo dejaron en ceros, es más, lo desaparecieron y fue casi voto unánime. Y también desaparecieron el Fondo Fronteras, que era algo relativamente nuevo, pero que finalmente sí abonaba a lo que es las microempresas en las microregiones.
y que también es de gran apoyo para los que atendemos específicamente el tipo de población migrante repatriada. Sin embargo, al desaparecerlos y tener el discurso de un país de puertas abiertas, pero no tener como las estrategias para atenderlos, pues entonces estamos en un embudo, ¿no? Como bien decía Beto hace un momento. Están entrando, están cruzando, los tenemos aquí en la frontera, pero no tenemos como las formas de cuál va a ser el plan o la estrategia para atenderlos. Más allá de las capacidades de los albergues, que están haciendo de verdad lo imposible por atenderlo, creo que no se trata simplemente de cargarle la mano a la sociedad civil, sino también asumir parte de la responsabilidad. Gracias, Esmeralda. Digo, sin duda los desafíos que están llevando ustedes a cabo son muy grandes y a final de cuentas, exista o no exista recurso, están saliendo al quite, ¿no? Para atención de la población. Y la pregunta es, ¿cuál es la apuesta de gobierno para esta nueva política migratoria que mencionó y que ha publicado en tantos espacios? Marla, ustedes en Nogales, ¿cuál es la situación que están afrontando? Nogales no es una frontera de la que se hable mucho ahorita en el éxodo. Se menciona Tijuana, se está mencionando Piedras Negras, pero sabemos que Nogales es un punto importante también de cruce. ¿Cuál es la situación que ustedes están enfrentando y los desafíos que identificas desde el área donde ustedes trabajan? Experiencia de, pues, digamos, a Tijuana, Piedras Negras, sí estamos y están llegando un flujo grande, como más de lo normal para Nogales. En este momento, pues, de solicitantes de asilo son unos 350, pero es una frontera, pues, más pequeña, digamos, que tiene menos organizaciones que están brindando apoyos a los migrantes. Entonces, este número pequeño comparado con los números en Tijuana, en Piedras Negras y a lo mejor en otras fronteras, no sé, pues es mucho para la sociedad civil. Ya estamos a un punto de que pues, se tiene que negar a personas albergue, que es preocupante, que hay gente que ya va quedando en la calle, las noches son muy frías. Ahorita, pues todos que estamos atendiendo, pues están expuestos a enfermedades. Hubo una situación de que habían unos 6 niños que tuvieron varicela. Y bueno, están las organizaciones, como bien dice Esmeralda, que estamos haciendo hasta lo imposible atender la situación. Pero el gobierno local no se ha querido pues asumir una responsabilidad en el atender y hospedar a las personas. Mañana hicimos una reunión por fin con el ayuntamiento, pero según tengo entendida, ellos quieren abrir un espacio, pero quieren que la sociedad civil, que estamos allá pues, al máximo con el trabajo, quieren que nosotros atendamos a ese espacio, que pues no sé, desde dónde vamos a sacar personas si apenas estamos en las organizaciones dando atención. Los grupos que nosotros estamos viendo, puedo decir, pues ¿qué fue? En 2016, cuando pasaron los haitianos, fue una situación comparable, pero que hubo un fin, y eso es diferente porque la verdad no se ve un fin del número de personas que están acercando a la frontera. Nosotros desde entonces en ese tiempo hubo pues la lista de espera que se utiliza, pero ya con el tiempo se calmó, pues ya no llegaban tanta gente. Fue hasta mayo del año pasado, es cuando en Nogales llegaron grupos grandes de guatemaltecos realmente, todos por sus coyotes. Es cuando tuvimos que implementar nuevamente esta lista en colaboración con albergues y protección. Ahora estamos viendo mayor número de personas de Guerrero, en específico de la región del municipio de Leonardo Bravo.
yo diría un 80% de las personas que estamos atendiendo son guerrerenses. Luego están guatemaltecos, centroamericanos, venezolanos, unos brasileños y también han llegado rusos o gente de Kazajstán y esos lugares. Bueno, una preocupación para nosotros, algo que comentó Esmeralda, es cómo todos los recursos que ha tenido que invertir en dar atención a los solicitantes de asilo, pues los cambios, no estamos acostumbrados a tener que dar hospedaje por tanto tiempo, por el flujo constante de varios grupos, entonces ya significa que se están quedando, pues ahorita que son 20 días aquí en Nogales, pero eso es fuera de lo que la sociedad civil está acostumbrado. Y el número de niños, es que realmente pues estamos acostumbrados a atender principalmente a adultos, y ahora que hay niños, pues significan retos, en especial de su salud y su cuidado y seguridad. Muchos tienen que salir durante el día, están en la calle todo el día hasta que pueden volver al albergue en la noche. Y la situación de la gente que viene deportada, que realmente se están perdiendo en el mar de gente. Las organizaciones estamos nada más atendiendo pues, en la medida posible de atender sus necesidades básicas, pero la gente deportada viene con otras necesidades pues, diferentes, y no ahora pues el recurso humano no permite para nosotros pues hasta la misma información sencilla que se necesita. Realmente no, estamos desbordados. Okay. Y también otras preocupaciones, estamos trabajando también a los solicitantes de asilo que llegan a detención. Entonces, la separación familiar que hay, digamos, depende de los grupos, viene la familia. Si es una mamá y sus niños, por lo general en Nogales los están librando. Si es una mamá, papá con hijos, un hijo mayor de 18, entonces en muchos casos separan a papá de la mamá de los niños y al hijo mayor que van a detención. El centro de detención realmente pues todo está creado para que casos y los deporten. No tienen apoyo legal, pero tal vez unos cuantos que tienen suerte, pero en su gran mayoría van a estar sin una pues, apoyo legal, y pues detenidos pues mínimo podría ser 6 meses, 1 año y 1 año y medio. Si siguen apelando pues puede ser hasta más, pero la falta de acceso a justicia y un proceso justo de solicitar asilo en el centro de detención no existen, y la separación familiar es muy grave y está afectando a familias pues, a las que quieren salir. Pues tienes a personas que pues, a lo mejor las mujeres estaban pues dependían siempre de trabajo del esposo para poder pues para el cuidado de la familia, y luego no contar con eso es muy importante. A jóvenes 18, 19 años que han estado toda la vida con su familia y de repente los separan para que estén en pensión también. Pues son cosas que pues estamos viendo que sus efectos psicológicos pues es un trauma que estamos exponiendo a personas que vienen encima de otro trauma que ya traen. Gracias, Marla. Ustedes han mencionado cosas muy importantes. La semana pasada hablábamos con albergues de Veracruz, que bueno, estaban recibiendo también a un flujo grande de personas, y la presencia de niños, ¿no? Que es una parte importante en estos grupos. Y bueno, la atención humanitaria y la seguridad son 2 elementos muy importantes para la atención de la población. Ustedes mencionan no nada más los que vienen en tránsito, que vienen de Centroamérica o de otros países, sino también la población en retorno que está siendo deportada.
¿Cuáles son las necesidades particulares que ustedes identifican que no se están atendiendo? Yo sé que pueden tener una lista como de 50,000 cosas, pero ¿cuáles son aquellas que consideran más importantes que no se están atendiendo? ¿Y cómo podría articularse? Digo, si por ahí tenemos a alguien de gobierno que esté conectado, que tome nota. ¿Cómo se podrían articular las autoridades federales, estatales y municipales para evitar la improvisación? Los tres mencionan, ¿no? Que el gobierno nos dice, bueno, queremos poner un lugar, pero ustedes háganse cargo, ustedes apóyennos. Y es un poco el tema de improvisación, de seguir resolviendo sin resolver. ¿Cuáles son lo que ustedes identifican, prioridades o cosas que no se están atendiendo y cómo vincular pues, con los gobiernos? Su buena intención que se lleve a cuestiones de acción más que de discurso. Alberto. Bueno, primeramente, desde lo que hemos observado de la nueva política migratoria de México, pues es la regulación migratoria casi instantánea, por decirlo de alguna forma. El problema aquí es que, por desgracia, no basta meramente con la regulación migratoria. Es decir, las personas que ya están en México tienen la intención de llegar a Estados Unidos porque México no está ofreciendo una plataforma de acogida. Es decir, no está habiendo ningún tipo de programas que les permitan un soporte gubernamental que les permita acceder a un espacio de vivienda, acceder a un campo laboral con las mínimas condiciones laborales que les permitan una vida medianamente digna. Se encuentran con el rechazo de la sociedad. Las comunidades están molestas porque algunos gobiernos municipales y estatales han abierto albergues y se molestan porque México, siendo un país con tantas necesidades o su población con tantas necesidades, pues ¿por qué enfocar el recurso económico con personas extranjeras? Entonces me parece que lo que se requiere es, uno, mandar mensajes de muy alto nivel a la sociedad para que la comunidad asuma que esta es una responsabilidad de Estado, que no es un tema de buena voluntad, que no es un tema de que sean buenas personas los funcionarios, sino que es un tema de responsabilidad de Estado mexicano y que la gente asuma que ese tipo de acciones no tienen que ver con la bondad, la maldad o con descobijar a una población por cobijar a otra, sino con que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a las personas. Lo otro es articularse con otras instancias federales y estatales que faciliten el acceso a esta población a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda y al desarrollo social. Es decir, que no únicamente se les entrega un documento, sino que se les den las posibilidades de acceder. Pero no únicamente que les digan que los programas existen, porque existan ciertos programas no quiere decir que fácilmente se puedan implementar o que fácilmente se puedan acceder a este tipo de programas, sino que también existan funcionarios públicos que sirvan de intermediarios para ayudar y apoyar a estas personas a que se facilite el acceso a estos derechos. Y por último, es muy preocupante las declaraciones del presidente de la República en que está colocando y está observando y calificando a la sociedad civil como instancias que estamos, como instancias intermediarias entre el gobierno y las personas más necesitadas o con mayor vulnerabilidad. Me parece que el gobierno mexicano, específicamente el mensaje de presidencia, tiene que asumir que la participación de la sociedad civil no es de intermediaria, sino es un tema de gobernanza, es un tema de democratización del propio Estado mexicano y algo de lo que hace falta es pues que desde la propia presidencia de la República se elimine este discurso de que la sociedad civil estamos intentando aprovecharnos de las circunstancias, que nos enriquecemos de la pobreza, sino que vea a la sociedad civil en un aliado que tenemos experiencia, que tenemos posibilidades y que sirva también de apoyo, de colaboración a las acciones que puede implementar el Estado mexicano, donde por supuesto tiene que ver un tema presupuestal, pero no nada más es un tema presupuestal. También es un tema
es un tema de aceptación política de la importancia y la relevancia de la sociedad civil. Algo que también es importante y es necesario es vincularnos no únicamente con el Estado mexicano y con las instancias federales y estatales, sino con la sociedad civil en Estados Unidos. Como les compartía, de acuerdo a las últimas declaraciones y comentarios de gobierno federal, pues hay más de 10,000 visas entregadas. De esas 10,000, solamente 2,500 han aceptado pedir refugio en México o asilo en México. El 75% no han querido esto, es decir, que pretenden llegar hacia Estados Unidos. Y me parece que pocas organizaciones tenemos la posibilidad de brindar asesoría legal correcta, un acompañamiento legal adecuado para que las personas sepan exactamente a qué se pueden enfrentar, pero también qué posibilidades reales tienen de poder ingresar a Estados Unidos. Y ya que tengan este tipo de conocimientos, pues tengan mayores posibilidades de analizar qué es lo que más les conviene y analizar si México podría ser también una alternativa para una residencia permanente. Y a partir de eso, pues la sociedad civil mexicana, pues también empujar la política pública de recepción de esta población, pues que ya sea refugiada o que permanezca en México con esta visa de visitante por razones humanitarias. Gracias, Alberto. Muy importante todo lo que acabas de compartir y pues sin duda también estos espacios nos dan la oportunidad de tener ese acercamiento de manera más real, ¿no? Ante lo que se puede ver en las noticias, en Facebook, etcétera, escuchar de viva voz y la necesidad de vinculación es importante. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas, hay un chat para que vayan anotando las preguntas y cuando nuestros ponentes terminen vamos a dar lectura para que puedan compartir un par de respuestas a las preguntas que tienen. Se me iba un último comentario. La sociedad civil mexicana trabajamos sobre todo con voluntariados. Tenemos pocas posibilidades de tener un equipo de tiempo completo con una remuneración económica. Por consecuencia, el voluntariado es trascendental para este tipo de trabajos. Personas profesionales, ya sea en experiencia o académicamente hablando, que sean capaces de poder soportar pues la psique de esta gente, que está en un momento límite también, que tenga habilidades de administración, de manejo de grupos. También es muy importante la participación de la sociedad civil en estos espacios de albergues, comedores o estancias de día. Perfecto. Gracias, Alberto. Vamos a continuar. Esmeralda, ¿cuáles son estas necesidades particulares que ustedes identifican que no se están atendiendo? No dudo que va a haber mucha similitud con lo que Alberto ya compartía, pero desde tu perspectiva, compartirnos esta información y cómo creen ustedes que se puede vincular el trabajo entre el gobierno estatal, municipal, federal y evitar la improvisación. Adelante. Claro que sí. Creo que uno de los grandes retos, pasando lo que es el proceso de la atención humanitaria emergente, como lo vivimos con la última caravana, que estábamos hablando de emergencias humanitarias básicas. Una vez que pasa esa etapa, vienen los grandes retos, ¿no? Que son las estadías largas de las personas migrantes que no están, que por tradición los albergues son de tiempos cortos, máximo 12 días, 15 días, pero con esta nueva modalidad realmente estamos hablando de meses de estadía, lo cual te empieza a colapsar los espacios disponibles en los albergues porque no hay mucha movilidad. Por ejemplo, la famosa lista que tenemos aquí en Tijuana para las personas solicitantes de asilo, pues hay una espera como de 2 o 3 meses. Entonces, por un lado, la larga espera, por otro lado, las personas que continúan llegando y que no hay mucha movilidad porque los que están cruzando son a veces 50 personas, a veces 100, a veces 20, depende de las capacidades de las autoridades americanas. Entonces, creo que uno de los grandes retos justo es eso, ¿no? Los tiempos, las estadías,
la ausencia de proyectos de inclusión. El gobierno del estado de Baja California no tiene proyectos de inclusión para personas. Es muy lamentable que no los tengamos con estos tiempos que se han estado moviendo todo el fenómeno migratorio. Y como proceso de participación ciudadana, en Baja California tenemos el comité, el SEAM, el Consejo Estatal de Atención a Migrantes, que finalmente pues es un consejo que pues aglutina al sector de organizaciones civiles, personas representantes del gobierno y un sector de la academia. Y en esos espacios, bueno, están los 3 niveles de gobierno, se debaten estos temas. El objetivo de este espacio es justo generar políticas públicas, pero la verdad es que estamos como estamos viendo que está lento el actuar, necesitamos presionar más, no hay una claridad con exactitud en los caminos que tenemos que seguir desde la visión gubernamental. Como sociedad civil estamos trabajando como siempre, con nuestras capacidades, con nuestros propios recursos, hasta donde podamos. Creemos que bajo los efectos del protocolo, ahorita son 47 personas, estamos hablando de hace 2 días, 47 personas, pero si esto se incrementa y empiezan a aumentar los números y empiezan a tener mucho más familias que van a retornar, y por las largas estadías, creemos que eso nos pudiera colapsar en determinado momento, más las personas que ya están llegando de las nuevas caravanas y que han estado llegando como a cuentagotas, o sea, no en fenómeno tan visible ni tan mediático como el anterior, pero han estado llegando de poquito en poquito. Entonces, creemos que sí tendríamos que buscar como unas estrategias urgentes. Y en el tema de la seguridad, que es también la pregunta 2, bueno, pues es todo un reto. Creemos que es una política que finalmente pareciera indiciada a que las personas desistan de los procesos y que las personas se cansen por las largas estadías de espera y que terminen finalmente abandonando los procesos que ya habían iniciado. No hay claridad, por ejemplo, en las personas bajo el protocolo que están saliendo. Por ejemplo, llegan un día, están en la lista de espera para su entrevista de miedo creíble, entran hoy y salen a las 24 horas. Entonces, no... Creo que perdimos momentáneamente a Esmeralda. Bueno, esperemos pueda volver a conectarse. Mientras, mencionaba cosas muy importantes, ¿no? La vinculación entre los estados, sobre todo con la gente en retorno. Esmeralda. Perdón, se fue. Adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Hola, hola. Sí, te escuchamos. Esmeralda. Te escuchamos. Perdón. Okay. Perdón, es que se perdió. Adelante. Es lo que les comentaba, en el tema de la seguridad, pues sí es todo un reto, porque, por ejemplo, la población migrante mexicana repatriada desde Estados Unidos, hay todo un esquema de protección desde que salen repatriados a través de diferentes instituciones y organizaciones civiles que los recibimos justo al momento de su repatriación, lo cual no tenemos para los demás migrantes. Y, por ejemplo, el programa de Somos Mexicanos no es un programa, es una estrategia, por lo cual no tiene un presupuesto asignado. Entonces, al ser una estrategia, pues igual lo desaparecen y no sabemos qué va a pasar. Estamos con la zozobra ahorita de que también se está evaluando a nivel federal el sistema de salud nacional. Si nos desaparecen también o nos cambian el seguro popular, va a ser un impacto terrible para los migrantes repatriados y para todos los migrantes que no puedan tener acceso, como lo están teniendo en estos momentos, de manera rápida
a una póliza de seguro popular que facilita el acceso a la salud de las personas migrantes y es un alivio para los albergues que no tienen que estar corriendo para dar atención a las personas, porque ya tienen una póliza y tú los puedes canalizar al Hospital General o a donde se pueda, que tengan los convenios con ellos. Entonces, sí hay muchos retos. Por ejemplo, en el caso de los migrantes repatriados, se trasladan desde justo la Garita del Chaparral a los diferentes albergues, justo para minimizar el que sean coaptados, sean extorsionados por personas, traficantes de personas que están como en las inmediaciones. Estos servicios son de manera voluntaria, son cuando el migrante se quiere acoger a estos servicios, pero no tenemos una estrategia para los demás migrantes, que es lo que tenemos que estar propiciando y que ese es el gran reto. Perfecto. Muchas gracias, Esmeralda. Hablábamos un poco sobre el tema de la vinculación, ¿no? La gente que está siendo deportada en los diferentes estados y que quiere regresar a su estado de origen, bueno, pues no existe un recurso de apoyo. Entonces creo que ahí también es un tema de corresponsabilidad para no desproteger, ¿no? A veces hablamos que lo que hace los consulados acá en Estados Unidos, pues se termina completamente en frontera cuando entran la población completa de manera con mucha vulnerabilidad. Entonces es importante todo lo que acabas de mencionar. Perdón. Gracias. Marla. Sí, dime. Perdón, me gustaría nada más hacer énfasis un poquito así rapidito. Al desaparecer el FAM, se deja de apoyar a un promedio de 1,000 personas migrantes con retornos voluntarios al año. Entonces, creo que antes de hacer este tipo de ajustes, habría que haberse hecho una evaluación para medir los impactos o al menos preguntarnos a las personas que estamos atendiendo migrantes cuál era el mejor caminito o una consulta pública o algo. Sí, sobre todo las condiciones en que regresa la población que quizás ya tiene muchos años establecida en Estados Unidos y sus redes sociales o su familia ya no está en México. Entonces, pues es también importante a quién acuden o dónde deciden quedarse. Gracias, Esmeralda. Marla, ¿cuáles son estas necesidades urgentes que ustedes ven que no se están atendiendo? Y desde su experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de vincularse entre los gobiernos? Evitar esta tensión inmediata, pero que no da un apoyo a largo plazo. Bueno, pues en Nogales, por ejemplo, es una ciudad que realmente carece de recursos, no solamente para migrantes, que es más, pero para la misma población, pues los residentes. Entonces, pues nosotros nos encontramos muchas veces con la situación de que hay personas con alguna como enfermedad psicológica o una enfermedad grave, como si son deportados, a veces se requiere operación, lo que sea, y no hay doctores aquí que los pueden atender, entonces tienen que ir hasta Hermosillo, que está a casi 4 horas de acá, para atención. Psiquiatras está muy difícil que haya, entonces menos pues un albergue para personas que pues, esquizofrénicas, es que lo que se ve muchas veces, entonces eso sí nos complica, donde pues en el mismo hospital, es que el CEMESON, el Hospital General de Nogales, donde atienden a los migrantes y otros nogalenses, pues no cuenta con los cursos necesarios. Entonces el Estado tendría que hacer un esfuerzo ahí de equipar a sus hospitales con lo suficiente y con los especialistas necesarios para atender a todos, no solamente a migrantes. Como comentaron sobre el apoyo legal, algo muy preocupante de esa estrategia de Estados Unidos de mandar a gente otra vez para México para esperar sus cortes, pues diciendo que no iba a ser problema, que ellos les iban a dar una lista de abogados que les podría apoyar de bajo costo. Pues eso es totalmente
Pues imposible, por decir, porque esas personas están dentro de los Estados Unidos. Hay muy pocos abogados que tienen la posibilidad de salir a frontera a asegurar a las personas y mucho menos tomar sus casos. Entonces, está, pues en ese aspecto realmente, pues no debería de existir esta iniciativa. Una cosa que he pensado que no sé cómo se podría mejorar, pues es la atención mediática que se ha dado a partir de las caravanas sobre los migrantes y todos los mensajes negativos. Creo que como en las ciudades, pues es algo que nos puede afectar bastante, como mencionó Beto, funcionamos todos nosotros desde, pues, con donativos y con voluntarios. Y ya cuando se crea un mensaje, una narrativa sobre migrante que es negativo, pues eso está afectando a sus apoyos. Pues creo que un área donde yo, a lo mejor porque no estoy en el medio, no sé qué está pasando, pero sí que siempre me preocupa mucho, más hablando de que pues ya es tiempo de ver cómo podemos recibir a los migrantes centroamericanos, a los deportados y insertarlos dentro de la sociedad. Pues en México hay muchos problemas de derechos laborales. Aquí en Nogales, por ejemplo, muy difícil que las maquiladoras que quieran contratar a los centroamericanos porque no desconocen los documentos migratorios. Si son personas mayores, mayor de 40, 50, muy difícil que les dé un trabajo porque hay mucho prejuicio por la edad. Entonces son temas de que se tiene que mejorar, no nada más para atender a los migrantes que vienen llegando y están tratando de hacer una vida aquí, sino para pues, todas las personas que están trabajando en México. Entonces, pues es un tema que yo creo que nosotros que estamos trabajando en migración, pues nos haría bien ampliar nuestra pericia al campo laboral y de los derechos laborales. Y siguiendo con eso, los proyectos de inserción, estoy de acuerdo con todo lo que acaba de decir Esmeralda, y solamente agregaría, pues ahí se tiene que ver, yo pienso, para gente que está deportada, que los deben de estar deportando con documentos que les sirven, porque el hecho de llegar a su país sin identificación, sin ninguna forma de poder conseguir un empleo, les hace mucho más difícil ese momento de reinserción y hace la experiencia de deportación pues más traumática. Entonces es algo que pues yo creo que se podría pues ver una solución desde la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder deportar a personas con sus bienes en lugar y su identificación. Gracias, Marla. Y paradójicamente, pues la protección de la población mexicana del exterior no termina en frontera, ¿no? Sino que hay una responsabilidad de ahí proteger para en el momento que es deportado, pues las condiciones no sean tan vulnerables como se está viviendo actualmente. Y bueno, pues vamos a pasar a la última pregunta. Ya tenemos un montón de preguntas que la gente ha estado haciendo, así es que prepárense. Esto es importante porque, bueno, están poniendo mucha atención y creo que quieren saber más información. Y esta pregunta va dirigida para ustedes específicamente desde sus organizaciones. Han mencionado los tres que la gente está llegando a cuentagotas, ¿no? Entonces esto invisibiliza un poco a la población. Anteriormente, en el 2018, se le dio mucho auge a las caravanas y era toda la población y todo el mundo quería ser voluntario y todo el mundo quería apoyar. Y ahora, pues las noticias son diferentes, hay menos información y esto, bueno, pues invisibiliza o minimiza la discusión sobre la política migratoria y la atención de la población migrante.
Pero ustedes que están en esta frontera norte y que conocen muy bien las dinámicas, no por las caravanas o las mal llamadas caravanas o los éxodos que iniciaron en el 2017 o 16, si no me equivoco, digo, tienen muchos años de experiencia en el trabajo. ¿Qué elementos son necesarios para asistir, para atender y proteger los derechos de la población mexicana deportada? Y bueno, la población que ustedes están atendiendo. Quiero aquí hacer un comentario que la vez pasada, en el 2018, había un auge o una necesidad de toda la gente que quería apoyar y quizás se enfocaban en Tijuana, o querían lo que llamamos nosotros, ¿no?, hacer turismo humanitario más allá de un apoyo enfocado o que sea de más largo plazo. ¿Qué es lo que ustedes identifican que necesitan y que, bueno, que son elementos que a ustedes, ya mencionó Alberto el tema de voluntariado, han mencionado el tema de los abogados, pero bueno, es su espacio, ¿no? Nos gustaría escucharle para que toda la gente que está participando sepa de las realidades que ustedes están viviendo y lo que están necesitando. Alberto. Gracias. Pues mira, sí reiterar el tema en que la población migrante necesita exactamente lo que una persona en otro contexto que no sea meramente de movilidad necesita, es decir, son personas que comen 3 veces al día, que necesitan asearse, que necesitan cambiarse, que se enferman, sobre todo los cambios de temperatura que hay del sur de México hacia el norte, que vienen también, pues, que son víctimas de una estructura que los ha expulsado y por consecuencia, pues también traen afectaciones emocionales fuertes sobre un pasado que les negó oportunidades de desarrollo. Por consecuencia, nada suple la presencia y la colaboración humana, es decir, la presencia de gente voluntaria que quiera aportar una parte de su tiempo, ya sea de manera virtual o ya sea de forma presencial, para capacitar, acompañar, para administrar también el día a día que se tiene con la población migrante y con la población refugiada. Entonces, bueno, las necesidades tienen que ver en un primer momento en cómo solventamos la emergencia y la urgencia con aspectos materiales, pero también con una solidaridad internacional y nacional. Es decir, la sociedad civil que trabaja con migrantes recibe también un rechazo similar al que reciben las personas migrantes en cuanto a nos responsabilizan de una consecuencia. Entendemos que las personas migrantes no son las culpables de lo que sucede, son la consecuencia de un sistema que no logró mantenerlos en sus países de origen y al final parecería que son las culpables y que las casas del migrante, los albergues y los comedores, por existir, también somos responsables de esta situación. Entonces, me parece importante la solidaridad internacional, es decir, los comentarios que se puedan hacer en redes sociales a favor de los derechos de la población migrante, a favor de la población refugiada, las declaraciones públicas que se pueden hacer desde funcionarios de alto nivel y desde otras organizaciones de la sociedad civil que públicamente se hagan presentes y manifiesten también públicamente, pues que están acompañándonos y que están luchando también por defender los derechos humanos de las personas migrantes y de las personas refugiadas. Muchas gracias, Alberto. Tomen nota, voluntarios, apoyos, difusión, es importante. Esmeralda, ¿qué nos puedes compartir tú en relación a qué elementos son necesarios para asistir, atender y proteger los derechos de la población mexicana deportada, que es con la que más ustedes trabajan? Creo que si bien no se trata nada más de documentarlos y darle una visa humanitaria, una forma migratoria, más bien se trata de, ok, te doy la visa humanitaria en el caso de las personas desplazadas internacionales, pero te garantizo el acceso a tus derechos básicos, porque no se trata nada más de emitir documentos. En el caso de las personas migrantes repatriadas mexicanas, hay una plataforma vasta para ellos, al menos en Tijuana, a través de la coordinación interinstitucional que ya existe de hace años para atender a las personas, pero al tratarse de una estrategia, pues no está como garantizado que una vez que hay estos cambios
legislativos y cambios de gobierno, pues vayan a continuar. Creo que aquí el ideal sería justo pasar de ser una estrategia a ser un programa ya con presupuesto y que se implementara en toda la frontera norte, porque incluso de manera local no es la misma plataforma que tenemos en Tijuana que la que tiene Mexicali, y estamos a 2 horas. Entonces, finalmente, y es la misma dirección. Entonces, sí tiene mucho que ver la participación de la sociedad civil y de instituciones y del sector empresarial que están apoyando. Yo también otro punto que pondría así en la mesa es la cuestión de la inserción laboral, que como bien sabemos, Baja California pues tiene una infinidad de ofertas laborales. Pero, ¿qué pasa cuando tú quieres garantizar el acceso a un trabajo a un migrante centroamericano con una visa humanitaria? Para empezar, no conoce la ciudad, no tiene el dinero para moverse de su albergue hacia el lugar de trabajo. Entonces, muchas veces se crean programas, pero no se ven las cosas pequeñitas. ¿Qué es eso? La cuestión de la movilidad en la ciudad. El transporte en Baja California es muy caro. Te cuesta un camión 15 pesos. Entonces, si va a tomar 2 o 3 rutas, eso ya se le complicó, si iba a ganar 150 pesos al día. Y además, si no tiene ni eso, pues ¿cómo le garantizas el acceso al trabajo? Hay muchas ofertas laborales, hay muchas bolsas de trabajo, ahí está el sector empresarial que está constantemente pidiendo mano de obra, pero habría que aterrizarlo un poquito como más ya de acuerdo a las necesidades de las personas migrantes. Otro gran reto, otra necesidad respecto a las personas migrantes mexicanas repatriadas desde Estados Unidos es la falta de un protocolo de atención para personas con necesidades en salud mental. Lamentablemente en Tijuana no tenemos un hospital de salud mental del gobierno, hay un hospital de salud mental, pero es privado, lo cual si tiene la persona, cuenta con una póliza del Seguro Popular, puede tener acceso, si no, no. Entonces esto se dificulta. Tenemos al Instituto Estatal de Psiquiatría, que si bien nos apoya con las consultas, hay una necesidad ahí de establecer un protocolo binacional para el seguimiento de estos casos, que tiene que ver con 2 cosas. Una, con las enfermedades de salud mental y la otra con posibles excesos de abuso de personas por intoxicación de drogas. Entonces son 2 aristas que tenemos que seguir trabajando. Estamos ya trabajando en una mesa para poder llegar a un protocolo. Hemos tenido 3 o 4 reuniones, pero la idea es eso, tener al menos unas líneas de acción directas como para poder tener y saber qué vamos a hacer con los casos que nos están llegando, que afortunadamente no son muchos, pero que sí representan un reto. Gracias, Esmeralda, y que bueno, se van a seguir incrementando, ¿no? Este tema de salud emocional es importante tanto aquí como allá, y que culturalmente no es un tema que atendamos. Podemos ir al médico por un dolor de muela o al abogado por un problema legal, pero por un problema que no se ve, que puede ser emocional, es muy difícil que cedamos a la atención, pero es una realidad que se está viendo en los diferentes flujos. Así es, considerando que, por ejemplo, las personas repatriadas regularmente tienen el perfil de tener 5, 10, 15, 20, hasta 30 años viviendo en Estados Unidos, tienen ya muy pocas redes familiares en México, más bien es en Estados Unidos, y que muy probable opten por quedarse en Baja California por estar cerca de sus familiares. Entonces es ahí donde vemos la urgencia y la necesidad de contar con estos protocolos de atención y con programas de inclusión. Perfecto. Muchas gracias, Esmeralda. Pues Marla, que nos compartas desde el área y tu experiencia de trabajo, ¿qué elementos son necesarios para asistir, atender y proteger los derechos de la población con la cual trabaja? Ay, pues una cosa que he pensado por mucho tiempo es que en México
hay poca, como una opinión muy débil sobre el migrante, de negativo ni positivo. Ahora con las noticias de las caravanas, pues se ha visto más, pues se visibiliza más lo negativo, pero sí como buscar las formas de, pues nosotros pues que estamos trabajando más fuerte con los migrantes, de ir como invitando a la ciudadanía también a pues estar un actor político participativo con una opinión sobre el tema. Y a través de eso también invitar a personas que han sido deportadas, que están quedando pues en México, pues a participar dentro de esos procesos locales. En Sonora, por ejemplo, pues ya pues el Fondo de Apoyo a Migrantes, pues no hay. Realmente apoyaron a muy pocos migrantes directamente. La mayor parte del dinero iba al funcionamiento de albergues donde solamente se recibían de 3 días, 7 días. Entonces, pues tampoco era para una reinserción, pero nada más estaban viendo dónde poner el dinero. Y aquí en Sonora, en específico, pues no apoyaban a través de este apoyo, no ayudaban a personas que no hayan nacido dentro del estado de Sonora. Entonces eso también fue un limitante. Y pues son áreas donde con mayor participación, interés, ciudadanía, y creo que tendríamos más éxito de promover esos cambios locales que se requiere. Muchas gracias, muy importante lo que acabas de mencionar. Nos hace falta visibilizar más esas realidades y necesidades, y como dijo Alberto, pues comen, se bañan, se enferman, o sea, son seres humanos que también necesitan la atención, pero no nada más la población con la cual están trabajando, sino ustedes dentro de las mismas organizaciones, que creo que también están rebasados en poder responder, ¿no?, a la gente con la que trabajan. Bueno, ahora voy a dar antes de darle la palabra a mi compañera Elena, quien va a leer algunas preguntas de la gente que ha estado haciendo en el chat. Quiero darle gracias a Amy, que ha estado apoyando en la traducción por medio de los subtítulos, para que la gente que facilita más el inglés pueda también estar involucrada en esta discusión. Gracias, Amy. Y ahora Elena va a leer algunas preguntas, son un montón, pero creo que ya resumió algunas para que puedan dar respuesta. Adelante, Elena. Bueno, hola, buenas tardes. La verdad es que tenemos una lista muy rica de preguntas que casi que nos daría para otro seminario virtual. Así que lo que yo hice es que las agrupé en temas y les voy a pedir en algunos casos a algunos de ustedes que se refieran a algunas preguntas y tal vez que aprovechen las respuestas que dé alguno de los panelistas y ustedes complementen lo que les parece que faltan de esas preguntas. Yo agrupé unas primeras preguntas que tienen que ver un poco con una caracterización un poco más fina de las personas que están migrando. Y van en dos sentidos. Hay preguntas en términos de la nacionalidad. Si ustedes en sus diferentes fronteras o en los albergues con la población que están trabajando tienen una mejor caracterización más o menos de porcentajes por nacionalidades. La segunda pregunta, que tiene que ver también con la caracterización, tiene que ver con el nivel de educación. ¿Cuál es el nivel de educación de la población con la cual ustedes están trabajando en este momento? Preguntan en ese mismo sentido si observan un cambio en el perfil de la población que compone las caravanas que puedan relacionar con el cambio de administración en México. Si la llegada de López Obrador al gobierno ha tenido algún impacto en la composición de las caravanas. Ese sería el primer grupo de preguntas. Quiero saber si alguno de los tres panelistas se anima a tratar de responderlas y tal vez si alguno más quiere complementar. ¿Algún valiente? Gracias, Alberto. Pues mira, primeramente el tema del nivel académico, la mayoría de las personas que recibimos, al menos en la Casa del Migrante de Saltillo, en el corredor Golfo, como le llamamos, pues recibimos a personas
con un nivel académico muy limitado. Las personas no han tenido el acceso ni siquiera a la educación elemental básica. Las personas vienen con un rezago bastante fuerte en todos los sentidos, y esto complejiza mucho pues el trabajo, ¿no? Porque de repente pues tienen creencias o mitos que en lugar de ayudarles a proteger su vida y su integridad, pues también los ponen en muchísimo riesgo. Por ejemplo, hay una religiosidad bastante fuerte que, por ejemplo, colocan en la creencia la totalidad de su protección, ¿no? Entonces, eliminan cualquier tipo de posibilidad de autocuidado, dejándolo todo en manos de una experiencia divina, y eso pues vulnera mucho su posibilidad su capacidad de autocuidado y también de seguridad. Las caravanas, pues realmente la nueva administración federal lo que ha hecho es a una parte de estas personas otorgarles una visa de visitantes por razones humanitarias. Sin embargo, es exactamente la misma población de las últimas décadas, sobre todo, y contestando la siguiente pregunta, ¿de qué países? Por los albergues del noreste, sobre todo, están pasando personas, en su mayoría de Honduras. Casa del Migrante de Saltillo recibe de 6,000 a 10,000 personas al año, y más del 90% son de Honduras, son personas hondureñas. Le siguen las personas de Guatemala y después de El Salvador, y en muy pequeño número las personas de Nicaragua, pero el perfil sigue siendo el mismo de los últimos años. Últimamente ha aumentado ligeramente más el número de personas mayores de 60 años, pero por lo regular pues son hombres jóvenes en edad laboral. Y lo que sí está cambiando un poco el perfil es que con las llamadas visas humanitarias pues hay más presencia de familias. Estas personas que viajaban con niños y con niñas, por lo regular se quedaban más en el sur del país porque era muy difícil llegar hacia el norte con sus familias enteras. Sin embargo, como están viajando en grupos, como tienen ya la posibilidad de tener un documento migratorio, está aumentando el número de personas que vienen con niños y con niñas en estas llamadas caravanas de migrantes. Muchas gracias, Alberto. Perdón que Elena tuvo que atender una llamada de emergencia. ¿Alguno de ustedes, Marla o Esmeralda, les gustaría complementar este tema que mencionó Elena? Sí, mira, por ejemplo, para nosotros la población es como mixta. Hay 120 migrantes repatriados por día, mexicanos, y hay personas mayormente de Honduras. Ahorita en este momento creemos que en 17 espacios y albergues que hay en Tijuana hay alrededor de 600 personas de Centroamérica, mayormente de Honduras, más los migrantes repatriados que nos llegan todos los días. Es como la composición. Y ¿cuál era la otra pregunta, perdón? Las edades, creo que preguntabas de las edades. Las edades, las personas que están migrando son personas muy jóvenes, más o menos entre 20 y 45 años promedio, y el nivel escolar, sí, efectivamente, de las personas que llegaron de las caravanas, del último éxodo, son personas de muy bajo nivel escolar, gente de verdad que trae muchos problemas de seguridad desde su país, y gente muy, muy pobre con muchas necesidades, pero muchas. Por ejemplo, las personas migrantes mexicanas repatriadas desde Estados Unidos por Tijuana, mayormente el nivel de escolar es secundaria, y las edades sí varían un poco, pero las personas repatriadas son mayormente de 20 a 45 años, y sí se observan también personas migrantes repatriadas mayores de edad, como entre 60 y 65 años. Muchas gracias. Vamos con la siguiente ronda de preguntas. Estas son una serie de preguntas que tienen más que ver
con elementos que ustedes comentaron en la presentación, con la política que está funcionando en México y quieren alguna clarificación adicional. Vamos con ellas. La primera tiene que ver con la explicación que dio Alberto. Marla me parece que también se refirió a ello, a las tarjetas humanitarias. Entonces, están preguntando, primero, si lo que ocurre es que se terminó la expedición de tarjetas humanitarias o si es una suspensión temporal. Segundo, ¿qué va a suceder con las personas que ya se encontraban dentro del territorio mexicano y que estaban aspirando a llegar a algún punto para solicitarlas? Con relación a las tarjetas, también preguntan una mayor clarificación a partir de un dato que dio Alberto de cuáles eran las razones para negar la tarjeta humanitaria. A Marla en particular le piden un poco que clarifique quiénes eran las personas que estaban detenidas en Nogales y que ahora fueron puestas en libertad. Si se trata de solicitantes de asilo y cuáles son los factores que inciden en que queden finalmente puestas en libertad. Y en materia de política, la última pregunta que hay es si existe algún tipo de mecanismo de cooperación multilateral que esté funcionando. Y para las personas que quisieran apoyar, preguntan directamente cómo lo podrían hacer y si ustedes, los ponentes, están de acuerdo. Un primer elemento en que podemos acordar es que podemos enviar la información de las respectivas instituciones que están participando el día de hoy con el sitio web de contacto, con la forma a quién deben dirigirse si quieren ofrecerse como voluntarios, porque hay otras personas que es justamente ese tipo de pregunta que nos están haciendo, incluso personas que trabajan en universidades en Estados Unidos y les gustaría tratar de iniciar algún programa para reclutar voluntarios, piensan sobre todo para el verano en Estados Unidos. Entonces les pediría que nos ayuden con respuestas a esas tres preguntas. Me parece que hay sobre todo un énfasis en preguntas para Alberto y para Marla. En este tema. Bueno, no me dio tiempo a apuntar las tres preguntas, así que si me ayudas con la segunda y tercera, pero bueno, el tema de las tarjetas humanitarias se dio como una respuesta a un gran contingente que pretendía o que de hecho ingresó, o bueno, en ese momento pretendía ingresar a México. La respuesta inmediata de parte del gobierno federal fue no volver a permitir que esta gente entrara sin documentos migratorios, sino más bien la idea desde la propia declaración del gobierno fue pues administrar de forma adecuada este flujo migratorio y por esa razón se brinda la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Esta tarjeta se le da a personas víctimas del delito, a personas víctimas de violaciones a derechos humanos o que tengan algún tipo de enfermedad que necesiten su ingreso a México y en términos muy amplios, personas en alguna situación de vulnerabilidad. Y también por ahí cabe la posibilidad de que se le otorgara a una cantidad pues amplia de personas. Fue un programa temporal que se dio al contingente. Cuando los contingentes o el contingente le dejó de serlo o se acabó de otorgar estas tarjetas de visitantes, esta visa de visitante por razones humanitarias, hasta el momento tenemos entendido que el programa está suspendido. No se le otorgaba a todas las personas migrantes, es decir, solamente estaba enfocado a las personas que venían en las llamadas caravanas. Lo que llama la atención es que vengan en grupos grandes de más de 1,000 personas o vengan en grupos pequeños, es exactamente la misma población, vienen huyendo de las mismas circunstancias, es la misma gente. ¿Sí? Me parece que hay una discriminación negativa en cuanto a si vienen en grupos grandes se les otorga una regulación migratoria, si vienen en grupos pequeños se les está negando esta posibilidad. No tenemos conocimiento de que exista ningún plan de reactivar esta política, entonces pues estamos en espera de saber qué es lo que va a hacer el gobierno federal, entendiendo que esta fue una orden presidencial, es decir, no fue una política implementada por la instancia migratoria, sino más bien fue una orden presidencial que tuvo un principio y en este momento ha tenido un fin. ¿Qué pasa con la gente que no accedió a esas tarjetas? Pues es una pregunta que también nos estamos haciendo la sociedad civil. No sé la tercera pregunta, si me la puedes recordar. ¿Cuáles eran las razones para negar la tarjeta? Hablaste de población a la cual se la negaban. ¿Por qué? ¿Y qué le pasaba a quienes se la negaban?
Claro, pues mira, las razones por las cuales se le negaba, en México existe una situación compleja que se llama alertas migratorias. Las alertas migratorias se dan porque alguna persona a nivel internacional tiene una alerta, es decir, un llamado a los países para decir que algo raro, entre comillas, está sucediendo. En algunas ocasiones lo que sucede es que hay personas con el mismo nombre que a lo mejor están siendo buscadas por la justicia o están desaparecidas. Por alguna razón se están buscando. Y por esta razón salen las alertas migratorias. Por ejemplo, si hay una persona que se llama Alberto Carrasco, que está siendo buscada por la justicia o que está desaparecida y de repente yo llego y digo, soy Alberto Carrasco, sale la alerta migratoria y por consecuencia, sin preguntar exactamente y sin hacer una investigación mucho más a fondo en por qué razón este nombre aparece como una alerta migratoria, esa es la única razón por la cual se han negado estas visas. Y esto me lo compartió la propia delegación de migración, de que esta fue la razón por la cual se negaron estas visas por razones humanitarias. Pero también la gente que no venga en las caravanas tampoco puede acceder a esta visa. Marla, ¿y tú podrías explicarnos brevemente quiénes son los que están puestos en libertad en Nogales, por favor? Bueno, cuando digo que están expuestos a la libertad, yo digo ya, pues después de solicitar el asilo en Estados Unidos, para que esté claro, estoy hablando ya cuando pasen a Estados Unidos. Bueno, por lo general las personas que son liberadas son mujeres con niños, con sus hijos menores de edad y hombres con sus hijos menores de edad. No, a veces se les puede mandar a pues a ellos a un centro de detención o uno de los centros de detención en Texas, pero como el flujo está tanto, pues yo creo que no hay mucho cupo, así tengo entendido, y entonces por lo general liberan a esos grupos. Pero cuando tiene la autoridad la oportunidad de separar que uno que no trae un niño menor, entonces a ellos los están deteniendo. Entonces estamos hablando de hijos mayores de 18 años, a los papás, a las abuelas, a quien sea, tías, quien sea que haya traído un niño que no es de ellos, entonces van a estar detenidos. Ellos no tienen el derecho y cuando se presentan en la garita, no tienen derecho a solicitar fianza. Entonces eso ha sido pues un problema. Y aunque pues, las personas que entran por el desierto ahí los agarran, pueden solicitar la fianza, pero la están poniendo muy alta. Ayer hablé que fui a una visita en el centro de detención, hablé con una mujer que habían puesto la fianza $78,000. Entonces, bueno, lo están poniendo, a los que están en los centros de detención, lo están haciendo muy difícil para que salgan. Yo solo he visto, pues, digamos, en este año realmente solo sé de 2 personas que fueron liberadas, que pidieron, después que solicitaron el asilo, fueron detenidos y pidieron, hicieron su solicitud de libertad. Uno que mandaron a Colorado, entonces creo que tuvo suerte por ir a otro estado, y otro que tuvo una esposa que estaba embarazada y pues desconocemos por qué, pero gracias a Dios lo liberaron y se reunió con su esposa. Gracias, Marla. Nos preguntan, y esta puede ser una clarificación puntual muy rápida, si en este momento existen listas de personas esperando para ingresar a solicitar asilo en los puntos de frontera más cercanos a ustedes. Sabemos que en Tijuana es así. Marla y Alberto nos pueden confirmar si en Piedras Negras es lo mismo y en Nogales existe la misma espera y una lista, número de personas por día, por favor. Creo que en cada ciudad fronteriza como que sí hay listas de espera, pero dependiendo de las organizaciones y la relación institucional es cómo van manejando esa lista. En el caso de Nogales, estamos, pues hay
tuvimos que luchar mucho, pero por fin pues recibimos elementos de protección civil que estuvieron en la entrada, porque así se puede, pues, hay un cuarto que nos prestaron en Davin, que ellos nos prestaron el cuarto para que las próximas personas que van a pedir asilo van a ese cuarto cuando ya es próxima su turno. Y ahí esperan, pueden esperar un día, 2 días, han esperado hasta 7 días ahí, a veces afuera. Pero hay que tener esta protección civil quien está como informando a una organización de la sociedad civil que está encargada de tener una lista y comunicarse con los albergues cuando pues van a mandar personas para su albergue o cuando necesitan que los albergues lleven a una persona a esperar su turno en la garita. Tengo entendida en Nuevo Laredo, cada casa de migrante tiene su propia lista. Están viendo cómo hacer una sola lista para que haya más transparencia. No sé cómo se maneja la lista pues, como en Tijuana, Mexicali, San Luis, Río Colorado, no sé. Alberto, ¿tú sabes algo de la lista en Piedras Negras? ¿Del manejo de la lista? Sí, en este momento la lista está siendo gestionada por la Autoridad Migratoria Mexicana. Nos compartían que antes de la caravana, hay 250 personas en esta lista, antes de las 1,700 que llegaron hace unos días. Y nos comparten que la Autoridad Migratoria norteamericana está procesando o está dejando que soliciten asilo solamente 10 personas al día. Entonces ya hay un cuello de botella bastante complejo en la frontera con Piedras Negras y Estados Unidos. Gracias. Tenemos 2 preguntas adicionales que les quiero ir formulando para que nos puedan ayudar con las respuestas. La primera, preguntan por la información sobre migrantes desaparecidos en la ruta. El año pasado se mencionó hubo denuncias, reportes de la desaparición de unas personas que viajarían en un bus en Veracruz. ¿Ustedes tienen información sobre migrantes desaparecidos en las rutas o efectivamente las caravanas en general estarían siendo alguna forma que mejora las condiciones de seguridad para el desplazamiento? Primera pregunta. Segunda, a Esmeralda, si tiene o han podido descifrar cuáles serían los criterios que se están empleando para resolver cuáles migrantes son devueltos y cuáles no son devueltos a México para esperar la audiencia de su procedimiento de asilo. Tercera, y esta me parece, Alberto, que está más dirigida a ti, y es: ¿qué apoyos o políticas públicas hay para las personas que resuelven quedarse en México en lugar de continuar hacia Estados Unidos? Eso sería información adicional. Y por último, también en el tema de los menores, ¿cuál rol está cumpliendo el PANI? Y en este mismo sentido y en este mismo eje nos preguntan cuál es el nivel de coordinación y comunicación que existen entre las diferentes casas y albergues de migrantes en la ruta migratoria. Así que, si quieren, empecemos por Esmeralda y después pueden continuar Alberto y Marla, si les parece bien. Muy bien. Un poquito hablabas de si hemos identificado bajo qué criterios están retornando a las personas. La verdad es que es una ausencia, una falta de transparencia. Lo que hemos observado nosotros a través de las diferentes pláticas con las personas que se han ido a los albergues es que justo te tocaba hoy pasar a la lista, estabas anotado en la lista, hoy cruzabas a tu cita, tu entrevista, y mañana estás de vuelta, a las 24 horas estás de vuelta. Ese es como el patrón que hemos estado observando, que estaban tomando, no sabemos ayer y hoy, pero hasta hace 2 días, cómo se conducían era justo así. Las personas que estaban en la lista son las que entraron y son las que devolvieron a las 24 horas, lo cual se nos hace bien traumático porque las personas tuvieron que esperar desde noviembre para poder ir a una entrevista y inmediatamente en 24 horas están de vuelta para Tijuana con una orden para ir a la corte como para mediados o finales de marzo. Eso es como lo que hemos estado observando.
Gracias. Alberto, ¿podrías continuar tú con las demás preguntas? Sí, por supuesto. Pues mira, primeramente el tema de la coordinación entre los diferentes albergues de la ruta migratoria. Hemos intentado de diferentes formas. La verdad es que hay organizaciones dedicadas más a la incidencia, que no están trabajando de forma directa con la población migrante y refugiada, pues que por razones de sus propias capacidades institucionales y sus propios mandatos han logrado desarrollar mucho mejor este trabajo en red. Por desgracia, los albergues para migrantes, comedores y centros de día, pues la mayoría estamos viviendo al día a día y nos enfrentamos a una emergencia cotidiana. Por consecuencia, atender la emergencia, que no tiene que ver meramente con solamente dar de comer o solamente que la gente descanse, sino cada persona trae una historia de vida muy compleja en la cual hay que acceder a temas de salud mental, temas de salud física, acompañamiento, comunicación con su familia de origen en Centroamérica, promover la comunicación con la persona de receptor en Estados Unidos, apoyar en la toma de decisiones, violencia intrafamiliar, problemas que tengan con sus hijos y con sus hijas. Es decir, cada persona es una historia muy compleja. Entonces, esto nos absorbe muchísimo tiempo porque al final estamos trabajando con la población directa y nos ha complejizado mucho el poder compartir información. Sí tenemos en algunos momentos comunicación electrónica vía chats, ¿no? Estos famosos comunicación WhatsApps, lo que todos hacemos, una forma de solventar la poca posibilidad que tenemos de reunirnos, de pensar de forma conjunta y reflexiva, pero es la forma, digamos, que más, menos compleja que hemos encontrado, pero sí también asumimos que es una forma deficiente de poder desarrollar acciones en red, pero en este momento, y para ser muy honesto, pues es lo que da. O sea, no da para más con el personal con el que contamos, con la capacidad económica que tenemos, no podemos más, no podemos sobreexigirnos y eso, claro, sí merma en los derechos de la población migrante y refugiada y merma también porque de repente nos estamos aislando mucho y estamos procesando nuestros problemas de forma muy particular sin verlo de forma mucho más colectiva y de forma mucho más compartida. Pero bueno, es la realidad de la situación. ¿Cuál era la otra pregunta, perdona? ¿Qué les ofrecen y qué alternativas le ofrece México a las personas que vienen en la caravana y que optan por quedarse en México? Pues mira, en este momento lo que se les está ofertando es meramente una asistencia inmediata, es decir, los albergues temporales que se están colocando en algunos puntos fronterizos, como es el caso de Piedras Negras y en algún momento fue en Tapachula. En Tijuana ya nos contarán, la situación es muy compleja también. Fuera de esta atención temporal en el cual se le está brindando asistencia médica y alimentos, no existe ningún tipo de política más a mediano y a largo plazo. Entonces, las personas que decidan, perdón, quedarse en México, pues tendrán que velarse por sí mismas. Quien está haciendo un trabajo muy fuerte, pero por desgracia no generalizado, pues porque la capacidad es limitada, es la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, quien sí está brindando apoyo material y apoyo económico a aquellas personas o familias que están solicitando asilo en México o que ya han sido reconocidas como refugiadas aquí en México. Sin embargo, pues su programa es pequeño, dada la dimensión del número de personas que en este momento están solicitando, que suman más de las 16,000. Sin embargo, hablamos de personas solicitantes, pero no estamos tomando en cuenta que personas migrantes sin ningún tipo de posibilidad de acceso a visas, recordemos, son cerca de 400,000 personas que ingresan por la frontera sur de forma irregular, de las cuales son 10,000 las que en este momento tienen una visa de visitante por razones humanitarias. Es decir, es un número muy mínimo a comparación del flujo migratorio anual. Y este flujo migratorio anual pues realmente no tiene ningún tipo de posibilidad de ningún tipo de apoyo más que de acceder al seguro popular que tiene una vigencia por 3 meses.
Muchas gracias. Bueno, yo sé que estamos a las 6 en punto y somos como conscientes y respetuosos del tiempo. Antes de darle la palabra a Marla para que terminara esta última pregunta, yo creo que además, Alberto, en esto algo hablaste de la siguiente preocupación que tenía la gente, que era la incidencia. ¿Qué trabajo de incidencia se puede hacer? ¿Cómo tratar de presionar más al gobierno en esta materia? Eso es un tema de gran preocupación. ¿Cómo denunciar la violación al principio de no devolución de México al estar devolviendo a los solicitantes de asilo en la frontera? Y es importante destacar también el trabajo de coordinación que sí existe en Tijuana. Justamente Esmeralda es la representante de esta coalición. Entonces tenemos tal vez algunos ejemplos en algunos lugares de México de mayor coordinación, ¿no? De algunos espacios de articulación. Pero Marla, te quiero dar la palabra si hay algo más que tú querías referirte en términos a lo que se ofrece a la población. Les recuerdo que son las 6, así que les pido que sean como muy breves. No, nada más pues, en lo que estaba diciendo Beto de las redes. Curiosamente, yo digo, en las caravanas que salieron en noviembre, hubo mucha, pues en los espacios donde estaba, hubo muchísima comunicación desde el sur hasta el norte sobre pues, qué estaba pasando con el movimiento de la gente. Pero ya con las nuevas caravanas que salieron en este año, pues realmente, pues yo sentí que ya cuando supimos que iba a salir otra caravana, pues escuché un silencio, como ya, pues ya estamos muy impactados por el nivel de atención que se requiere para atender a tantas personas que llegan a una sola vez. Entonces sí, sea como, pues, fue sorpresa para mí hasta Piedras Negras que están pasando por Saltillo. Entonces esta vez pues sí ha habido menos comunicación y pues sí, todo lo demás que dijo, pues estoy de acuerdo. Estamos en el día a día que nos dificulta, aunque queramos, pues, hacer mayor incidencia en conjunto. Bueno, queremos agradecerles a los tres, a Alberto, a Esmeralda y a Marla, por su tiempo y por toda la información que nos brindaron. Esperamos con esto haber contribuido a crear un panorama, a generar más información sobre la situación y esperamos continuar en estos encuentros virtuales para compartir información, para entender mejor la situación en México y para identificar formas de colaboración, de apoyo y de incidencia. Desde Alianza Américas vamos a continuar construyendo puentes entre las organizaciones en Estados Unidos, en México y en Centroamérica para continuar alzando la voz para defender los derechos humanos de las migrantes. Les agradecemos a ustedes tres su tiempo y su generosidad con la información que compartieron con todos nosotros como panelistas y a todos los asistentes. Compartiremos con ustedes la información de las 3 organizaciones participantes y de la forma en que ustedes pueden apoyar, ya sea con trabajo de incidencia política, con fondos, como voluntarios, en apoyar el trabajo que ellos están haciendo en México. Muchísimas gracias a todos por este tiempo y por este espacio de discusión. Buenas noches para todos. Un gusto saludos. Bye. Gracias, adiós. Gracias, Bye, Amy. Marla. Bye. Gracias, Bye, Amy, Beto. nuevamente por Bye. la traducción instantánea. Buenas noches, adiós. Adiós, Beto, adiós, Esme. Adiós. Cuídense. Bye.